El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 28 minutos. Ahora sí, 6:28 en la mañana. Saludos cordiales para nuestra querida audiencia. Ya tenemos una importante visualización a esta hora de nuestra generosa audiencia conectada a través de nuestra transmisión digital. Estamos tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Siempre honrados por vuestra generosa sintonía. Saludos cordiales. Bueno, quiero empezar el comentario y quiero prácticamente abarcar los minutos que tenemos de nuestra opinión, de nuestro comentario, para hablar de los episodios ocurridos este fin de semana. Creo que este país una vez más ha develado lo que es. Somos una sociedad de inconformes, una sociedad que no valora. Me van a disculpar, pero y voy a generalizar en este momento. La sociedad ecuatoriana es una sociedad de inconformes que no valora los logros y que ve siempre algún error o algún tema en lo que se hace. Aquí lamentablemente no hay unidad. Este país no es un país unido. Este país es un país en el que siempre habrá alguien que ve algo malo, que pone la zancadilla, que no le gusta algo, que asocia un tema con otro, un tema que no tiene nada que ver. Este es un país en el que penosamente estamos muy lejos de lograr un mínimo de unidad, un mínimo de conciliación, un mínimo de concordia. Como yo decía ayer en la cuenta Twitter, el odio finalmente no ha pasado de moda. El odio está allí, presente. El odio está presente. O sea, ni siquiera en un hito tan importante como el que vivió el Ecuador el último fin de semana, con una actuación espectacular de uno de los mejores deportistas, de los más grandes deportistas de todos los tiempos en la historia del Ecuador, que es Richard Carapaz. Ni siquiera con eso logramos tener la unidad. Y no lo logramos porque lamentablemente, como además somos una sociedad de resentidos, porque la sociedad ecuatoriana es así, esta es una sociedad de resentidos. Aquí nos resentimos por todo. Aquí no se puede debatir, aquí no se puede argumentar, aquí no se puede discrepar. Porque si uno comete la osadía de opinar en contracorriente, inmediatamente le caen. Como Carapaz cometió el error de hablar con la sinceridad de su corazón, la sinceridad que le dictó su corazón. Y como aquí se quiere entender lo que se quiere entender de acuerdo a la conveniencia, este país no celebró al unísono una victoria inconmensurable alcanzada el último fin de semana por quien, como digo, para mi gusto, es uno de los más grandes de todos los tiempos. Yo todavía no lo ubico como el más grande de todos los tiempos. Yo mi escala cada quien tiene su propia escala, ¿no? Más allá de lo emotivo, en mi escala, primero está Jefferson Pérez, luego Richard Carapaz ahora, tercero Andrés Gómez Santos, cuarto Alberto Spencer Herrera, quinto Francisco Seguro Deportivo, que fue un logro deportivo espectacular. Parece que no sabemos atesorar ni aquilatar lo que tenemos. No sabemos entender la magnitud de lo que logró Carapaz el último fin de semana. Y como somos una sociedad de resentidos, tampoco sabemos entender la orientación de lo que dijo Carapaz el último fin de semana. Hoy vamos a escuchar dos extractos de los 5 minutos y pico de esta entrevista que ha resentido un segmento de la sociedad. Hay incluso a gente que dice no, que ya no le va a aplaudir, que no sé qué, resentidos, ¿no? O haciendo comparaciones ridículas que no vienen al caso. No han sabido entender justamente que de esos 5 minutos Carapaz habla con la sinceridad que le caracteriza, con la humildad que le caracteriza y con la sencillez a la cual nos ha tenido acostumbrados el ciclista ecuatoriano. Carapaz ha logrado un hito histórico. 25 años después, Ecuador se subió al podio con una medalla de oro, después de aquella que obtuvo Jefferson Pérez Quesada, con quien hablaremos más adelante en este espacio, en Atlanta 96. Antes de Atlanta 96, en este país poco o nada se hablaba de la marcha.
A los de mi generación, yo recuerdo que trabajaba en Gamavisión en ese tiempo, en el año 96. Muchos no conocíamos ni a Jefferson Pérez ni lo que significaba la marcha. Y esa medalla de oro de Jefferson en el año 96 cambió para siempre la visión del Ecuador respecto del atletismo, pero particularmente de la marcha. Porque Ecuador se convirtió en una potencia mundial en este deporte, en esta disciplina que no era tan conocida. Y que tuvo su impulso justamente en la provincia de Azuay con el propio Jefferson Quesada y con el profesor Chocho, que era su mentor, ya fallecido. Y este país empezó en ese momento, hace 25 años, a hablar de una serie de lógicas, de la necesidad de apoyar a los deportistas de élite, de la necesidad de establecer semilleros, de la necesidad de generar una política pública desde el Estado. Pero como en este país las cosas lamentablemente se manejan de modo coyuntural, porque somos así, somos una sociedad totalmente coyuntural. Estamos en ese momento hablando del tema, pero después de 1 o 2 semanas nos olvidamos. Históricamente, el país y el Estado ecuatoriano han tenido una deuda en la preparación de los deportistas de élite. Lo que dijo Carapaz no es nuevo. Se amplifica justamente por la victoria que alcanza Carapaz el último fin de semana y por la manera como lo dijo. Yo voy a discrepar con aquellos que dicen que debió decirlo de otra manera. Lo dijo porque como le salió del alma. Pero hay que leer que Carapaz no se estaba quejando del ciudadano ecuatoriano común y corriente. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, a ver, hagamos un mea culpa y un ejercicio introspectivo? ¿Cuántos de nosotros, antes de saber quién era Carapaz, porque seguramente muchos de nosotros nos enteramos de la existencia de Carapaz luego del Giro de Italia, cuántos de nosotros creyeron en Carapaz o creímos en Carapaz antes del Giro de Italia? ¿Cuántos? Y después, claro, después del Giro de Italia, hay alguna gente que cree que un deportista está obligado a ganarlo todo. Hay gente que no se da cuenta de que tan importante fue la victoria del Giro de Italia como el segundo lugar en la Vuelta a España, cuanto el tercer lugar en el Tour de Francia. Yo por ahí leí a alguien que decía que aquí se festeja el tercer lugar, sin entender lo que significa el tercer lugar en el Tour de Francia, sin comprender que Carapaz se convirtió en el deportista, en el ciclista número 20 a nivel planetario en subir al podio en las 3 grandes carreras ciclísticas del mundo. Bueno, aquí somos inconformes, que debió haber ganado el Tour. Pero sinceramente, antes de 2019, ¿cuántos creyeron en Carapaz? De nosotros, ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Carapaz antes del 2019? Pregunto. ¿El Estado ecuatoriano creyó en Carapaz antes de 2019? En el gobierno de Moreno, que ya vamos a escuchar la famosa declaración de Moreno, creyeron en Carapaz y creyeron en los deportistas ecuatorianos de élite. Creyeron. Si ustedes creyeron en Carapaz, resiéntanse por la declaración de Richard. Si no creyeron, no tienen margen para resentirse por esa declaración de Carapaz. Carapaz dijo una verdad. Y una verdad que le salió del corazón. Recapitulemos ese casi par de minutos de esta polémica declaración de Carapaz. Póngale, Pato, para escuchar a Carapaz. Escuchemos. Sí, bueno, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. ¿Por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué en tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen, porque se puede lograr todo. Richard, quedaste tercero en el Tour, pero estuviste muy cerca, peleaste mucho. Estos días de que has volado aquí, ¿has pensado mucho en el Tour? ¿Cómo has un poco elaborado lo que ha pasado hoy?
Bueno, no, al final, mira, el Tour fue una carrera diferente, ¿no? Porque eran 21 días de competencia, ¿no? Había que estar todos los días. Aquí era una sola oportunidad que teníamos, ¿no? Esto era como la lotería, ¿no? Si te salía el tiquete bueno, pues te podías vestir de oro, ¿no? Y mira, la verdad que he sido muy inteligente toda la carrera con Jonathan. Él siempre ha estado muy pendiente de mí, me ayudaba en todo momento, cuando podía, iba por agua, ¿no? Mira, éramos dos solo, ¿no? Y al final nosotros siempre hemos intentado aprovechar de los equipos grandes y en la subida final pues no ha hecho ni falta atacar porque sabíamos que iba a coronar un grupo grande, ¿no? Y mira, nada, la verdad que muy contento para mí porque es algo que lo tengo aquí, ¿no? Ahí tienen ustedes. Esa es la parte, digamos, casi 2 minutos, donde Carapaz dice algo que es real. Yo no sé por qué nos resentimos. Yo no entiendo por qué hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que se ha resentido. Carapaz no se refiere al ciudadano de a pie, pues. O sea, tratemos de entender hacia dónde apunta la crítica de Carapaz. Cuando Carapaz habla del país, no se refiere al ciudadano de a pie, pues. Se refiere al Estado ecuatoriano, se refiere al gobierno de turno, se refiere a la empresa privada, se refiere a los medios de comunicación. Carapaz no se refiere al ciudadano de a pie. Porque el ciudadano de a pie, ¿qué incidencia puede tener en la preparación de un deportista? El ciudadano de a pie lo que hace es emocionarse con los logros de quienes se convierten en embajadores del Ecuador, representando al Ecuador desde sus diferentes trincheras. Pero claramente Carapaz se refiere a ese país, no se refiere al país de a pie, al ciudadano común y corriente que se levanta a las 4 de la mañana tratando de pensar cómo parar la olla, que se quedó sin trabajo en el contexto de la pandemia. No se refiere a esa madre soltera que es jefa de hogar y que tiene que atender a sus hijos y encima hacer malabares para poder trabajar. No se refiere a ese país. A ese país que en medio de la adversidad celebra, festeja, se emociona. Ustedes no tienen idea, no sé si les pasa a ustedes. Yo he visto 20 veces, 30 veces el extracto del video de los últimos 2 kilómetros de la carrera. Y créanme, cada vez que veo ese video, sobre todo la última parte, a mí la piel se me pone de gallina. Ve a Carapaz que mira emocionado hacia atrás y que no lo persigue nadie, porque la distancia que hay de Carapaz respecto del pelotón es más de 1 minuto, como 1 minuto y medio, es bastantísimo, es un montón de tiempo. Y el gesto que hace cuando sabía que la victoria era de él, a mí me emociona, a mí. ¿Por qué no nos emociona a todos? ¿Por qué no disfrutar eso? ¿Por qué resentirnos por una declaración que termina siendo real? ¿Por qué no disfrutar ese momento en un país que lamentablemente ha sido golpeado por la pandemia, golpeado por las malas decisiones gubernamentales, golpeado por la división, golpeado por el odio, golpeado por la animadversión que tenemos los unos respecto de los otros? ¿Por qué no disfrutar eso al unísono? Salir a festejar con la bandera del Ecuador. ¡Ah, que Carapaz reniega del Ecuador! ¡Por Dios! Yo el fin de semana, a propósito de los que dicen que Carapaz reniega del Ecuador, yo posté un par de fotografías. Para quienes tienen la memoria corta, ¿no? Porque aquí somos campeones para la memoria corta. Cuando Carapaz ganó el Giro de Italia, una de las fotos más emblemáticas es a Richard con el trofeo que gana con el Giro de Italia y en el piso la bandera del Ecuador y él posando con la bandera del Ecuador. Cuando se ubicó en el segundo lugar en la Vuelta a España, en Madrid, hubo una comunidad de migrantes, de ecuatorianos que se acercaron al sitio donde estaba el equipo de Ineos a festejarlo a Carapaz, y Carapaz con una bandera empezó a acompañarles en el festejo. Y aquí creen que Richard que es un ecuatoriano que sale de este Ecuador profundo, de las entrañas de este país, de la provincia de Carchi, que reniega del Ecuador, que habla como español. ¿Saben ustedes la historia de Carapaz?
¿Sabían ustedes que Richard, como aquí no tenía oportunidad de desarrollar, tuvo que irse a Colombia, donde sí hay un desarrollo ciclístico? Colombia es una escuela del ciclismo a nivel internacional, a nivel latinoamericano, cosas que no se hacen acá. Y de allí tuvo que emigrar a España, pues. No es que vivió un año en España y ya se le pegó el acento. Pero aquí es muy fácil destrozar, porque los ecuatorianos somos así, somos campeones para destrozarnos entre todos. Y yo insisto, lo de fondo, esta declaración que tanto ha molestado, lo de fondo es que lamentablemente el Estado ecuatoriano ha estado ausente de la atención, en este caso a Carapaz, que no es el único. Vamos a lo de fondo. Richard Carapaz ha dicho que ni masajista tienen. Fue a él y John Narváez. Fueron a la competencia del viernes sábado. Fueron a la competencia sin masajista. Y Richard revela que su equipo, que a mí el colega y periodista y amigo Santiago Guerrero una vez me explicó, porque yo no tenía idea de estas cosas, yo también creo que como muchos hemos aprendido con el paso del tiempo un poquito algunas lógicas del ciclismo, cómo es esto de los equipos. Yo tenía idea cómo era el tema de los equipos, ni siquiera sabíamos lo que era un gregario, muchos de nosotros. Hemos aprendido en estos meses, en estos 2 últimos años por la aparición de Richard. Ineos, que es esta especie de Real Madrid del ciclismo, me decía el Santi Guerrero alguna vez, explicándome por qué era la trascendencia de pasar del Movistar Team al equipo Ineos. Ineos es el que le da el apoyo a los 2 ciclistas ecuatorianos que participan en esta carrera. Escuchemos esta segunda declaración, Pato, de Richard Carapaz. Cuando hemos venido aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscar, ¿no? Sabes que alguien quería aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscar, ¿no? Sabes que alguien quiere un masaje porque no teníamos. ¿Hemos venido solos? Sí, hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. Nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo pues, que estaba aquí, ¿no? Porque al final estaban 17... ¿Del equipo olímpico de Ecuador? Sí, no, del equipo Granadier. Ok. Han venido mucha gente de staff de Inglaterra, de Irlanda, ¿no? Que estaban muchos, entonces pedíamos ayuda pues, a la gente para esto y mira, ¿no? De verdad que ellos son realmente quienes... Ellos son los que me han dado la mano cuando realmente los necesitamos. ¿A quién se refiere? No se refiere al Estado, pues. Se refiere a Ineos. Ineos es el equipo que le da la mano a Richard. ¿Ah? Eso hay que analizar y ahí hay que entender las razones por las cuales Richard Carapaz genera este llamado de alerta. No es una queja contra el país, por el amor de Dios. No es una queja contra el país. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención a este país, al Estado ecuatoriano, a sus dirigentes, no al pueblo ecuatoriano, no al ciudadano de a pie, entendámoslo. Entendámoslo, aprendamos a entender y a leer en su justa medida las cosas que se dicen. Está claro, pues, que si Richard ni masajista tenía, no le está haciendo el llamado de atención al pueblo llano, al Ecuador profundo, al ciudadano de a pie. Está haciendo el llamado de atención a la dirigencia, al Comité Olímpico Ecuatoriano, al Ministerio del Deporte, que era Secretaría del Deporte, a la propia prensa especializada, que en este país, este es un país netamente futbolero, en el que poco hablamos de otros deportes, pero no es solamente responsabilidad de los medios, es responsabilidad también de la audiencia, de la gente. Porque ha habido casos en los cuales ha habido colegas que han abordado otros deportes y se quejan de que, y hay gente que se queja de que no abordan el fútbol. O sea, este es un tema de todos, no solamente de los unos. Pero se refiere a Richard Carapaz, este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que un deportista de élite, de la élite mundial, no latinoamericana, de la élite mundial, vaya a competir en una olimpiada sin masajista? Esto es lo que tiene que llamarnos la atención. Y por suerte, Richard Carapaz, por suerte, la suerte que no la tienen todos los deportistas, integra un equipo que forma parte de la élite planetaria. Entonces, como tiene ese apoyo, felizmente tuvo la posibilidad de lograr esa asistencia que el Comité Olímpico Ecuatoriano y que el Estado ecuatoriano no le proporcionaron.
Entendamos eso. Pero ¿saben qué? Yo todavía valoro aún más las declaraciones de Richard Carapaz. A mí no me generó ni medio resentimiento el tema de Richard, porque hay que leerlo. Porque además, esa declaración permite que debatamos esto. Y permite además que tomemos en cuenta declaraciones como las que vamos a escuchar este momento. De Juliana Angulo. Ella es atleta ecuatoriana, que le dijo a la Deutsche Welle de Alemania cómo Ecuador le cerró las puertas y que tuvo que hacer rifas para subsistir, pues. Para los que se escandalizan por lo que dice Richard Carapaz, escuchemos lo que dijo Juliana Angulo en una entrevista internacional. Dele, Pato. Me cansé de estar en Ecuador, de no recibir apoyo y dije, tengo que salir. Me vine a Europa, estuve en España, todo este tiempo he estado en España. Aquí tú encuentras todo para entrenar, encuentras todo lo que necesitas y pues lastimosamente en Ecuador no es así. Tenemos que entrenar con lo que hay, con lo que se pueda. Y aquí no, aquí lo hay todo. ¿Qué hay allá o qué no hay allá? Pues para hacer los test de carrera, nosotros no tenemos máquinas electrónicas que midan cuánto corres, y aquí lo hay. Allá no tenemos un gimnasio que un deportista necesita tener para poder trabajar bien. En Santo Domingo, de donde yo soy, ni siquiera hay pista de atletismo. Hay pista de tierra, pero no sintética. Entonces son muchas cosas las que aquí hay y allá no. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Recuerdo que yo muchas veces en Ecuador me tuve que acostar a dormir sin comer. ¿Y tenés algún tipo de apoyo en estos momentos cuando hablas con el gobierno ecuatoriano y decís, mira, me estoy entrenando sola, estoy tratando de clasificar sola desde Berlín, con mi entrenador, con un grupo de chicas que son menores que yo, que son todas alemanas, que me están deseando toda la suerte del mundo? Ustedes, Ecuador, ¿qué están haciendo para mí? Bueno, primero quiero empezar desde el principio. Durante los 3 años que yo he llevado aquí, nunca recibí apoyo de mi país, de ninguna entidad, ni privada ni pública. Toqué muchísimas veces las puertas para que me ayudaran. Tuve que hacer rifas, tuve que pedir apoyo a gente que a lo mejor no conocía. Hice una campaña de recaudación para poder seguir entrenando y sustentándome aquí en Europa para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos. Gracias a Dios hoy ya estoy clasificada y bueno, ahora tengo más contacto con la federación. Ahora me incluyeron en un proyecto que se llama Proyecto de Alto Rendimiento en Ecuador y espero que a partir de ahora recibir más apoyo. Y me cansé de estar en Ecuador, de no recibir apoyo y dije, tengo que salir. Me vine a Europa, estuve... Muy bien, ¿qué les pareció esa declaración? ¿También se van a resentir con ella, con Juliana? ¿También se van a resentir con ella? Cuando dice que aquí en el Ecuador, dice, me cansé de pedir apoyo y no recibirlo en el Ecuador. Tuvo que irse a Europa a entrenar. Igual que pasó con Carapaz, que Carapaz habla como español, sin siquiera conocer la vida personal de Richard. Pues que qué fácil que somos aquí para destrozarnos. También le van a atacar a Juliana por el pecado, por el delito de ser sincera. También le van a atacar. ¿Ah? Ese es el problema de fondo, que lo pone Richard Carapaz en el tapete. Ese es el problema de fondo. No resentirnos por una declaración porque la tomamos como personal. Cuando Carapaz está claro que se refiere al país que carece de institucionalidad para poder respaldar a los deportistas de élite. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente nuestras autoridades, no todas, no miran más allá de sus narices. Y acuérdense ustedes de la famosa declaración del inefable Nelly Moreno, pues, cuando denostaba las victorias deportivas. Claro, y como tenían ese afán de reducir el aparato del Estado a diestra y siniestra, sin ponerse a analizar y a pensar. ¿Ya? ¿Por qué tenemos 5 centros de alto rendimiento? ¿Por qué no hay que tener 5 si no hay que tener 2? ¿Cómo vamos a potenciar esos 2 centros de alto rendimiento? No. Moreno Chistoso,
con esas declaraciones absurdas que se mandaba, dijo lo siguiente: no tengamos memoria corta, dele Pato. En el gobierno anterior, a lo mejor por entusiasmo de construir obras, se hizo 5 centros de alto rendimiento, a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Ustedes dirán, si acá hay 5, allá hay 100, pues. No, hay 2. En los Estados Unidos hay 2. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. En el gobierno anterior. Gracias, Pato. No traemos una medalla nunca. ¿Se acuerdan de esa declaración? Para justificar el cierre de los centros de alto rendimiento y la liquidación de la empresa pública que se encargaba justamente de los centros de alto rendimiento, pues. ¿Se acuerdan? No traemos una medalla nunca. Ahí lo tienen. Ya tenemos otra medalla de oro. El primer latinoamericano en lograr una medalla de oro olímpico en ciclismo de ruta. Pero tenemos esas declaraciones a través de las cuales se destrozó, en lugar de potenciar, y si había algo que corregir, reformularlo, pero hacer ese tipo de declaraciones ridículas. Que daban cuenta de lo que pensaban, pues, de los deportistas. Me van a disculpar, pues. Aquí cada gobierno tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad, así como tiene Moreno, lo tiene el gobierno de Lasso hoy. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, es un gobierno nuevo, el ministro Sebastián Palacios tiene 2 meses en el cargo, 2 meses. Cuando él se sentó en el cargo el 24 de mayo, él sabía que había las Olimpiadas de Tokio 2020, que se desarrollan en 2021, estaban a la vuelta de la esquina. Y debió haber sido prioridad empaparse de cuál era la situación de los deportistas ecuatorianos. Le envío un abrazo a Quique Vivanco, que me envía, por ejemplo, esta otra referencia. Las atletas ecuatorianas de tiro deportivo participan en Tokio con armas viejas y sin entrenador. ¿No sabía esto el ministro Palacios? Pregunto. Que asumí la responsabilidad. En 2 meses sí se pudo haber enterado el señor ministro Sebastián Palacios. Sí se pudo haber enterado de cuál era la situación de la delegación ecuatoriana. Ecuador ha llegado a Tokio con la delegación ecuatoriana más grande de su historia. Pero no se trata de maletas viajeras, no se trata que los deportistas se van de tour. El solo hecho de haber clasificado a las Olimpiadas ya le da un plus al deportista. Porque el deportista no es que le seleccionan a dedo. Para llegar a una Olimpiada hay que clasificar, hay que pasar por procesos. Así se llega a las Olimpiadas, no se llega al dedazo. El solo hecho de estar en una Olimpiada ya es un plus para un deportista. ¿Cómo es posible que 2 deportistas ecuatorianas de tiro deportivo vayan a Tokio con armas viejas y sin entrenador? Por Dios. O por ejemplo, acá le envío un abrazo a la Cris Cabezas. El 20 de julio, hace pocos días antes de la competencia de Richard, Diario El Universo publicaba que Richard Carapaz y Jonathan Narváez competirán en Tokio con bicicletas Pinarello del Team Ineos. O sea, Ineos, el equipo de Carapaz, tuvo que prestarles las bicicletas. Y el masajista. ¿Se dan cuenta de lo que ha ocurrido en este país? Pero estamos resentidos porque Richard dijo tal cosa. Y ya no le vamos a festejar a Richard. Esto es lo de fondo. Esto es lo de fondo. Y el ministro Sebastián Palacios, más allá del poco tiempo que tiene en el cargo. Sí, 2 meses es muy poco. Pero en el inicio, tomando en cuenta que asumió el cargo el 24 de mayo, y la primera competencia de los ecuatorianos fue el viernes pasado, 23 de julio, tuvo todo el tiempo para verificar cuál era la situación de los deportistas ecuatorianos. Todo el tiempo del mundo. Absolutamente todo el tiempo del mundo. Lo hizo. Porque claro, ¿qué sensaciones quedan hoy? El ministro está en Tokio. El ministro, él mismo ha subido videos de Carapaz. Se ve él mismo cuando está conversando con Carapaz luego de la victoria. El ministro está en Tokio. Pero para muchos queda esa sensación de que el ministro se fue a pasear y no se fue a asistir a los deportistas. Y cuando regrese el ministro, creo yo que le debe una explicación al país sobre cuánto conocía el ministro sobre la situación de los deportistas ecuatorianos que están en Tokio representándonos. Ese es el problema de fondo.
que no les gustó la forma de Carapaz. Cada quien tendrá su propia valoración. Pero Richard pone en el tapete de la discusión un tema de fondo. Un tema de fondo. La ausencia del Estado en la preparación de los deportistas de élite. Declaraciones absurdas denostando los logros deportivos que han tenido los deportistas ecuatorianos en medio de la adversidad. En medio de la adversidad. Yo les invito, querida sociedad ecuatoriana, querida audiencia, yo les invito a aquilatar lo que hizo Richard Carapaz el último fin de semana y a tener una mirada crítica sobre el fondo del asunto, que lo pone Richard con toda la calidad moral y la estatura moral que tiene en este momento, lo pone allí en el tapete de la discusión. La necesidad de generar una auténtica política pública que no deje en el abandono a los deportistas ecuatorianos. Ayer Gabriel Adrián Quiñones, quien es deportista y comunicador social, posteaba unas fotografías de Lucy Jaramillo, que participó en las Olimpiadas de Londres 2012 y que hoy, por ejemplo, está sumida en la pobreza. Posteaba Gabriel Adrián: en una esquina del mercado Amazonas en Ibarra tiene 2 niñas y no tiene trabajo ni cuenta con una beca vitalicia. Su trámite sigue en la Secretaría del Deporte y Ministerio sin respuesta. Y claro, sobre esto el colega y amigo Esteban Ávila Villagómez explicaba que Lucy Jaramillo corrió los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Londres y hoy vive una situación precaria a partir de la no concesión de su pensión vitalicia en la Secretaría del Deporte. Aparte, trabaja ad honorem como entrenadora de niños sordos. Y suscribo lo que dice Esteban: no se enojarán con Lucy, porque aquí nos resentimos. Pues. No nos resentimos, estamos resentidos porque nos dicen las verdades. Vamos a lo de fondo. Dejemos este análisis epidérmico y vamos a lo de fondo. Este país tiene que preservar a sus deportistas. No se trata de decir, hay 5 centros de alto rendimiento, hay que cerrarlos, porque con el entusiasmo del gobierno anterior, muchos centros. En Estados Unidos hay solo 2. Es tan ridículo comparar la lógica de la formación de los deportistas de Estados Unidos, que es la élite de las élites. Estados Unidos y los chinos son la élite de las élites a nivel planetario en el ámbito deportivo, comparar con Ecuador, o Ecuador comparar con Estados Unidos, por el número de centros de alto rendimiento. Por el amor de Dios. Y me reservo para mañana la otra parte del comentario, porque claro, como en todo quieren meter la política, en todo. Ahora resulta que la declaración de Carapaz ya volvió a matizar el debate, este debate cansón, absurdo, ridículo, exasperante, insoportable del correísmo con el anticorreísmo. Han metido hasta la consulta popular del 2018 en el debate tras las declaraciones de Carapaz. No sean ridículos. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Yo no entiendo, de verdad, yo no encuentro un hilo conductor entre la consulta popular del 2018 con las declaraciones de Carapaz sobre el abandono a los deportistas ecuatorianos. Yo no entiendo el hilo conductor. No lo entiendo. No comprendo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero así estamos como sociedad, partidos. Y queremos entender lo que queremos entender, si Correa me cae bien o mal, si Lazo me cae bien o mal, si Moreno me caía bien o mal. Queremos entender lo que queremos entender. Al final yo, para cerrar el comentario, esta parte de la política la reservo para mañana. Quienes siguen en las redes sociales, quienes siguen el Twitter, les sugiero ingresar a la cuenta Twitter de la colega periodista y amiga Soledad Rodríguez. Se mandó un tuit espectacular el último fin de semana con una carta abierta a Richard Carapaz. Y yo suscribo. Richard, no te merecemos. Ecuador no te merece, Richard Carapaz. Suscribo cada línea escrita por Soledad Rodríguez. Cada palabra. No le merecemos a Richard Carapaz. Si en lugar de disfrutar este triunfo, estamos embobados hablando de política.
Ya dejemos la ridiculez de lado, de verdad, dejemos la ridiculez de lado. ¿Voy con redes o corte? Corte, ¿no? Vamos al corte. Vamos al corte, les alerto, ya mismo va a estar con nosotros la esposa de Freddy Carrión, Priscila Schettini. Vamos a conversar sobre la situación del defensor del pueblo, entre otras entrevistas que vamos a tener el día de hoy. Más adelante también Jefferson Pérez Quesada para seguir con este debate sobre el tema del deporte. Así que espero contar con vuestra generosa sintonía. Este comentario, como siempre, queda para la valoración de cada uno de ustedes. Que discrepemos, que coincidamos, pero que al final, en medio de la discrepancia o de la coincidencia, vamos viendo hacia adelante y abordemos el tema de fondo. El Estado ecuatoriano está en obligación de preservar a sus deportistas. Este país tiene que cambiar sus lógicas de mirar hacia los deportistas. Por eso me he tomado estos minutos, les he enseñado declaraciones de dos deportistas. La famosa declaración de Moreno, que está allí para el juicio de la historia. Siempre yo apelo a no tener la memoria corta, para entender por qué razón llegamos al punto que estamos. Y el gobierno de Lasso, con Sebastián Palacios como ministro del Deporte, tiene la gran oportunidad de cambiar esta lógica. Pero sí, ratifico, Sebastián Palacios le debe una explicación al país. ¿Qué pasó en los primeros 60 días de su gestión sobre el tema de los deportistas olímpicos que están ahora mismo en Tokio? 7 de la mañana con 4 minutos. Pausa en la primera hora.